Si vamos a hablar de Lolita, estamos hablando de una obra que siempre estuvo destinada a ser un escándalo. O sea, la idea de contar una historia donde un hombre de 40 años mantiene una relación sexoafectiva con una niña de 12 fue polémica siempre, tanto en 1955 cuando se publicó la novela, en 1962 cuando Stanley Kubrick la adaptó al cine, o incluso en su remake de 1997 con Jeremy Irons y Dominic Swain. El otro día estaba navegando por internet y no recuerdo bien cómo llegué a un artículo de Clarín que se encabezaba: La maldición de Lolita, una película polémica y dos carreras destruidas. Título que obviamente al toque llamó mi atención. Ahí fue cuando me di cuenta, yo no vi ninguna de las dos películas que se hicieron para cine de Lolita. El artículo básicamente se centraba en contarnos brevemente tanto la carrera como la vida de ambas actrices que encarnaron a Lolita. Historias que son interesantes ya que a partir de la interpretación de aquel rol fueron prácticamente en declive. Sin duda lo más interesante de este artículo es que se rescata una frase que dijo Su Lyon, la primer Lolita, en una de sus últimas entrevistas en 1988, donde asegura que Lolita fue el papel que la arruinó como persona. La frase concretamente fue: mi destrucción como persona proviene de Lolita. Esa película me expuso a tentaciones a las que ninguna niña de esa edad debería ser sometida. Desafío a cualquier chica bonita a ser catapultada al estrellato a los 14 años y poder mantenerse en ese nivel de ahí en adelante. Ya en 1997, 9 años después de dar aquella entrevista, volvió a aparecer en los medios antes del remake de Lolita para declarar: estoy horrorizada con la idea de que quieran resucitar el film que causó mi destrucción como persona. Con respecto a la segunda actriz que encarnó este rol pasó algo similar igual. A pesar del fracaso en taquilla que fue la película, Dominic Swain se transformó de alguna manera desagradable en una especie de ícono sexual de la cultura, si así podemos llamarlo, a la corta edad de 14 años, lo que obviamente les puso a tentaciones desde muy temprana edad. Y con respecto a su carrera, no le fue mucho mejor, porque desde su boom en esta película fue llamada únicamente para papeles que explotaban esa imagen de ninfula, y obviamente a medida que fue creciendo fue perdiendo relevancia en la industria de Hollywood. Todo esto mencionado anteriormente me hizo pensar: ¿realmente la película sexualiza a Lolita? ¿O es que el mundo simplemente no entiende mucho de cine y la interpretó como quiso? Y ojo, esto va tanto para los pervertidos que volvieron a las actrices en íconos sexuales, como para los conservadores que buscaron censurar la película. Pero bueno, para despejar estas dudas decidí ver la película por mí mismo y sacar mis propias conclusiones. Antes de comenzar el análisis es importante aclarar que solamente nos vamos a centrar en el remake de 1997, que es el que yo vi y que no es una adaptación tan fiel al libro original, ya que se nos muestra, por ejemplo, una Lolita de 14 años en vez de 12, y también se nos muestra una imagen del profesor un poco más humana, si así podría decirse. También cabe aclarar que únicamente vamos a debatir lo que se observa cinematográficamente. Ya el debate de si está bien someter a una niña de esa edad a una película de tan alto riesgo quedará en la cabeza de cada padre de las actrices. Pero bueno, retomando la película. ¿Es Adrian Lyne, su director, un depravado que busca todo el tiempo sexualizar a una niña para que su película genere repercusión tanto en los pervertidos como en las feministas? Primero que nada, si ese era su objetivo, fue un completo fracaso, porque de 58 millones que valió la película, solamente recaudó 1. Pero bueno, luego de analizar la película una y otra vez, no puedo estar más en desacuerdo con los que afirman lo anterior. Considero que simplemente la gente no entiende mucho de cine y opina según sus valores éticos y morales. ¿Y por qué digo esto? Bueno, básicamente porque los que tienen un poquito de mirada crítica sobre el cine se darán cuenta que Adrian Lyne todo el tiempo lo único que intenta mostrarnos es la perspectiva de Humbert. Más allá de que el título de la película sea Lolita, sin dudas el verdadero protagonista es él. La cámara funciona exclusivamente como una herramienta que representa sus ojos. Cada vez que Lolita entra en plano, no se nos muestra ni la visión del director, ni la visión del productor, ni la visión del escritor original de la obra, se nos muestra únicamente la visión del protagonista. ¿Y en qué me baso para decir esto? Bueno, para sostener mi argumento vamos a centrarnos particularmente en dos escenas. Allí es donde realmente vamos a entender lo que se nos mostró a lo largo de las 2 horas y cuarto que dura el film. Aproximadamente por el minuto 10 de película entra por primera vez en escena Lolita.
La podemos ver tirada en el pasto debajo de un regador encendido leyendo una revista. Al toque, observamos cómo la cámara se acerca gradualmente en un primer plano del profesor Humbert, mostrándonos su cara hipnotizada con la imagen que está viendo frente a sus ojos. Allí se da comienzo a un juego de planos donde empieza a sonar una música angelical alrededor de Lolita, mientras el agua cae casi como en cámara lenta sobre su cuerpo, y nuevamente pasamos a la cara perpleja de Humbert, que nos lleva a través de la cámara, o sea sus ojos, a enfocarnos nuevamente en Lolita, esta vez hacia el jugueteo de pies que ella realiza mientras mira la revista. Y otra vez volvemos a la cara tontada del profesor, que con el mismo efecto que se utilizó para observar los pies, se traslada esta vez a la cara de Lolita, con un primer plano de ella que culmina con la niña sonriendo con esos grandes dientes llenos de aparatos hacia la cámara, o sea, sonriéndole a él. Toda esta conjunción de planos nos demuestra que esa escena cinematográfica, llena de música, cámaras lentas y primeros planos, fue puramente la secuencia de lo que estaba pasando por la mente del profesor Humbert. Para la segunda escena a analizar, nos vamos aproximadamente sobre el final de la película. Esta tal vez sea la más clara para confirmar lo explicado con anterioridad sobre la cámara como la representación de los ojos. Nos situamos en el momento que el profesor se despide de Lolita para siempre, luego de que ella rechazara regresar con él. Mientras este se aproxima a su auto para retirarse, comenzamos a escuchar una melancólica melodía del gran Ennio Morricone, mientras Lolita está ahí parada frente al auto sosteniendo su panza de embarazada. Ahora vemos como Humbert la observa con decepción en sus ojos al notar que ya es una mujer que no lo necesita más en su vida, mientras ella lo despide para siempre. Pero de repente observamos como tras enchinar los ojos, la cámara nos vuelve a mostrar una Lolita de 14 años, dulce y juguetona como siempre, saludándolo con su característica sonrisa. Y ahí es donde volvemos a la cara de Humbert, donde se imprime una sonrisa al observar nuevamente a aquella niña inocente que dependía de él y lo necesitaba, y no más a la mujer que lo acaba de alejar de su vida. Todo esto no hace más que confirmarnos que su cabeza construía todo el tiempo la imagen de Lolita que él necesitaba, demostrando que ella fue siempre la víctima de todo esto, haciendo lo que tuvo que hacer para sobrevivir, y que aquella imagen sensual y provocadora de la niña que se mostraba en la película era únicamente la visión del profesor y no del director. A ver, sí es cierto que esta película, a diferencia de la novela, nos muestra una imagen menos perversa del protagonista. Pero, ¿eso está mal? ¿Humanizar a un humano está mal? ¿Empatizar con alguien así está mal? Porque aunque a muchos les cueste aceptarlo, por más monstruosa que sea una persona, sigue siendo un humano, nos guste o no. Y humanizarlo nunca va a ser un error, porque eso es lo que es, un humano. No por humanizar a un personaje quiere decir que el director justifique el accionar del pedo. Simplemente nos mostró la visión de una persona que, debido a un trauma de su infancia, su mente comenzó a distorsionar la realidad, convenciéndolo de lo que claramente era una obsesión, en realidad para él era amor por aquella niña, y que esa niña sentía lo mismo por él y por eso lo buscaba, lo que terminó generando una lucha interna en él entre hacer lo correcto y ser el padrastro responsable, o seguir con aquel amor prohibido, entre comillas, que culminó, como todos sabemos, con él dándose cuenta del mal que le hizo a ella y entregándose a la policía. No sin antes descargar toda su furia en aquella persona que él sentía que le había arrebatado su forma de vida con Lolita, cuando en realidad es que ella se escapó por motus propio. En conclusión, yo creo que la película en ningún momento intenta sexualizar a la niña. Simplemente nos muestra la imagen que generaba de ella la cabeza de Humbert. Lo que sucedió es que la obra va de vuelta. Lo que sucedió es que la obra se malinterpretó y se sigue malinterpretando a día de hoy, generando todo lo que ya sabemos que sucedió después alrededor de esta obra y sus protagonistas. A pesar de que la taquilla y muchas críticas estén en contra mío, creo que Lolita es una joya del cine que me hizo pasar por todos los estados. Risas, llantos, enojos, nostalgia. Y que tanto Dominic Swain como Jeremy Irons son dos actorazos que deberían estar orgullosos de lo que hicieron. Gracias por el espacio.